día de mañana vamos a tener, y durante la tramitación de este proyecto, que ayer le preocupaba mucho a algunos diputados integrantes con justa razón, pueda participar la subsecretaria de Prevención del Delito para que nos venga a presentar el proyecto y que nos acompañe en la tramitación, como también, no sé si hay algún otro invitado, si les parece en este proyecto, que es de seguridad privada, dejar facultado para que si hay algún otro invitado me avisan y lo incorporamos en las citaciones. ¿Les parece? Para tener esa facultad. Acordado. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Esto es, claro, efectivamente esto es por el de seguridad privada. El que, ¿Esa sesión será mañana, presidente? claro. Entonces mañana tenemos la citación para el proyecto sobre Seguridad privada en primer lugar, porque tiene suma. sobre seguridad privada, y tenemos el proyecto también de la diputada Bequera Barquesi, de gente encubierto. Con esos dos proyectos, en el fondo, se tramitarían mañana. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien. Esta sesión tiene por objeto votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción de la diputada de Sara Concha, Beltrán, Chalper, de los exdiputados Castro, Lavera, Mellado, Morales, Rey, Sauerban, que modifica la ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones. Boletín 15.258-25, con urgencia calificada de suma. Tenemos invitados para estos efectos tanto al subsecretario Andrés Joanet como a don Samuel Malamud, a quien le damos también la bienvenida por parte del Ministerio Público, y también nos acompaña quien dirigió la mesa técnica, que fue don Mauricio Fernández. Yo creo que sería bueno poder incorporar esto como acuerdo, que cuando haya mesa técnica, al fondo venga alguien integrante de la mesa. Pero mañana, no sé si nos va a acompañar también Mauricio, para lograr el acuerdo, ¿les parece? Para tener ese acuerdo, para que mañana también pueda explicar los componentes en caso de ser necesario, de lo que pasó en la mesa técnica. Acordado. Bien, subsecretario tiene la palabra. Disculpe, presidente, solamente para abrir el debate, dar lectura a la indicación presentada por el Ejecutivo y luego Bien. el señor subsecretario. Sí, tenemos el subsecretario tiene una presentación. Ahí va, mientras yo leo, a asistir, señor subsecretario. Señor presidente, como se dio cuenta el día de ayer, el Ejecutivo retiró e hizo presente urgencia en este proyecto del siguiente tenor. Está publicada el comparado en el sistema. Artículo único. Modifícase la ley 20.931 que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, incorporando al artículo 12 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente. Inciso segundo, comillas. Cuando el control señalado en el inciso anterior se verificare dentro del territorio comprendido entre el límite fronterizo terrestre hasta los 10 kilómetros hacia el interior, con la exclusión de las zonas urbanas definidas por su plan regulador comunal vigente, o entre el mar territorial y las aguas interiores, los funcionarios policiales podrán proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla y cotejar la existencia de órdenes de detención que pudieran afectarle. La policía procederá a la detención sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 del Código Procesal Penal, así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de detención pendiente. Terminada la lectura, señor presidente. Gracias, señor secretario. El subsecretario tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a todas sus señorías. Y quisiéramos presentar brevemente. Se tiene que habilitar el audio al... Perdón, disculpe. Está recién como... Ahí está. Se quedó en la Antártica. Son todos. Sí. Todos. Oiga, primero que todo, como digo, muchas gracias y saludar por su intermedio a todas sus señorías.
Bueno, plantear primero, como se señala acá, la iniciativa busca extender el control de identidad preventivo, consagrado en la ley 20.931, agenda corta de delincuencia, a nuevas hipótesis relacionadas con espacios críticos para la integridad del Estado. Este es un proyecto que varios de los parlamentarios aquí presentes, por su intermedio, han solicitado, sobre todo aquellos que están en regiones de zona fronteriza. La indicación presentada el 4 de mayo fija la facultad del control y registro en el territorio comprendido entre el límite fronterizo terrestre hasta los 10 kilómetros hacia el interior, con exclusión de las zonas urbanas y entre el mar territorial y las aguas interiores. Adicionalmente, se consigna la posibilidad de los funcionarios policiales de, junto con controlar la identidad de la persona y registrar sus vestimentas, equipaje y vehículo, cotejar la existencia de órdenes de detención que pudieran afectarle, procediendo a la detención de quienes registren una orden de detención pendiente o sean sorprendidos a propósito del registro de alguna hipótesis en el artículo 130 del Código Procesal Penal. Se propone dar un tratamiento separado a las materias contenidas en la moción, distinguiendo entre el resguardo fronterizo y la protección de la infraestructura crítica. En este sentido, el proyecto debiera centrarse fundamentalmente en incorporar la facultad de control de identidad y registro en la zona fronteriza, dejando para una iniciativa distinta la regulación de dicha facultad en relación con la infraestructura crítica. Si bien esta última materia es necesaria y urgente, resulta recomendable que su discusión se realice en el marco del proyecto sobre infraestructura crítica, actualmente en primer trámite constitucional, y es lo que además se discutió en la comisión técnica y en eso hubo un acuerdo. La indicación del Ejecutivo es un artículo, en el primero, incorporarse el artículo 12 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando las actuales a ser tercero y cuarto respectivamente, y así sucesivamente. Comillas, cuando el control señalado en el inciso anterior se verificare dentro del territorio comprendido entre el límite fronterizo terrestre hasta los 10 kilómetros hacia el interior, con la exclusión de las zonas urbanas definidas por su plan regulador comunal vigente o entre el mar territorial y las aguas interiores, los funcionarios policiales podrán proceder al registro de las vestimentas, equipajes o vehículos de la persona cuya identidad se controla y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudiera afectarle. La policía procederá a la detención sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto al artículo 12 siguiente S del Código Procesal Penal, de quienes se sorprenda a propósito del registro en alguna de las hipótesis del artículo 130 del Código Procesal Penal, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente. Eso es fundamentalmente, presidente, quedamos a su disposición. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra a la comisión. Don Samuel, perdón, diputado. Tiene la palabra. Díaz, Jorge. Muchas gracias, presidente. Yo provengo de la región de Arica y Parinacota, una región extrema que a kilómetros hacia el norte tiene la frontera, una de las fronteras más vulneradas, donde se hace necesario realizar este tipo de controles de identidad y sobre todo en los términos que se indican en este proyecto de ley. Sin embargo, quienes conocemos la frontera norte del país entendemos que hay dificultades tecnológicas evidentes. No hay conexión de internet ni siquiera en el paso fronterizo Chacayuta, que es el espacio urbano más cercano al área de frontera, y si no hay ahí, no va a haber, por lo tanto, prácticamente en ninguna parte de las zonas fronterizas, y este proyecto de ley apunta principalmente a esos aspectos. Por lo tanto, se hace necesario que se pueda verificar la manera en cómo se va a velar por la materialización de esta norma. Porque si no va a ser muy difícil que, aunque exista una norma expresa que permita y entregue este tipo de facultades a las policías, va a ser muy complejo que se pueda materializar. Hace unos años atrás, cuando fui gobernador regional de Arica y Parinacota, tuvimos la oportunidad de financiar a la Policía de Investigaciones un sistema de registro multibiométrico que se denomina sistema AVIS, que permite realizar distintas adecuaciones para no solamente registrar a las personas que se pesquisaban o que habían ingresado por pasos irregulares, sino que además
tenía la virtud de estar conectadas con distintas bases de datos, incluyendo bases de datos nacionales y también internacionales, pero no estaba hoy día ahí la posibilidad de que exista una condición particular respecto de la manera en cómo se va a verificar que tengan, por ejemplo, órdenes de detenciones pendientes y otras más. Por lo tanto, pediría, por su intermedio, presidente, al subsecretario que pueda indicarnos e ilustrarnos de la manera en cómo se va a materializar en las zonas fronterizas este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputado Basaire tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al subsecretario, su equipo. Miren, yo creo que hace sentido la modificación, solo yo quisiera destacar el hecho que me parece que los 10 kilómetros son insuficientes. Y lo digo porque si analizamos la frontera con Bolivia y Argentina, digamos, más allá de los casi 150 kilómetros que tenemos con Perú hasta llegar a Colchane, tenemos la parte más ancha de Chile justamente frente al lado de la frontera argentina en Antofagasta. Y por lo tanto, si uno observa, digamos, la geografía del lugar, tenemos incluso lugares donde van a estar ingresados estas personas en infracción 15, 20 kilómetros, todavía están arriba en la meseta, que se hace muy difícil el trabajo de las policías para tener ahí esos controles. Por lo tanto, señor presidente, yo sugiero analizar esos 10 kilómetros y extenderlo por lo menos a 25, tomando en cuenta esa parte de la geografía nuestra. Gracias, diputado Bachelet. Diputada Navayan. Gracias, presidente. Un par de dudas. Aquí dice 10 kilómetros, el diputado Bachelet propone 25. Se me da la sensación que sería necesario que antes de aprobar nada, el Ejecutivo nos diera una idea de los kilómetros necesarios, porque me imagino que tendrán mediciones las policías como para saber a qué distancia, digamos, será importante poder estar porque termina la meseta o por el motivo que sea. Siento que hay poca información, probablemente el Ejecutivo tampoco sabe. Y lo segundo que me gustaría saber de parte del Ejecutivo, porque acá habla de funcionarios policiales, me imagino que se refiere a Carabineros y PDI. Yo quisiera saber cuánto personal de Carabineros y cuánto personal de PDI hay hoy en esa zona. Porque la verdad es que me temo que acá pueden pasar dos cosas. Una, si el personal que está en la zona está abocado a cumplir esta normativa nueva, entonces las ciudades y los pueblos van a quedar con menos personal. Y si se lleva una fuerza de tarea de otro lado, la región de la cual se va a sacar la fuerza de tarea va a quedar sin personal. Entonces yo quisiera saber si siquiera han pensado en lo que significa tener a gente controlando esto. ¿Saben cuánta gente hay hoy día en la región de personal de Carabineros y de PDI? Segundo, ¿tienen alguna sospecha al menos de cuánto personal sería necesario tener y de dónde lo van a sacar? Porque si van a sacarlo de alguna región como por ejemplo la Araucanía, o como por ejemplo, no tengo idea, Valparaíso o qué sé yo, Aysén, vamos a tener un serio problema en alguno de esos otros lugares. Me gustaría que el subsecretario pudiera responder esto, presidente. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Bien, solo poder hacer mención que la propuesta y agradecerle la disposición de toda la comisión a poder trabajar en una mesa técnica. Aquí era un proyecto que contemplaba otros asuntos, que la oposición levantó la preocupación de que se discutieran dos proyectos separados. Yo creo que eso ya es positivo, que pudiésemos llegar a un consenso de poder acotarlo en su alcance, y le agradezco en general a los diputados de oposición por la disposición para poder avanzar en el proyecto y poder llegar a un texto que ojalá se logre despachar hoy, pero desde ya el ánimo de poder conversar, incluso teniéndonos en el caso del oficialismo la mayoría, pero un poco también una muestra de buena fe de poder llegar a puntos de encuentro, y efectivamente era necesario poder acotar en eso, y si va a haber una nueva legislación que se diera en un proyecto distinto. Así que le damos la palabra a la diputada Urrutia primero y después.
Presidente, a propósito de su palabra recién, reconocer también la apertura que hubo en este proyecto para que podamos dialogar, conversar. Yo creo que en materia de seguridad tenemos un enemigo común que es la delincuencia que está afectando a toda la ciudadanía. Nosotros hemos estado con esa disposición durante esta legislatura. Entiendo que al inicio fue de pronto más difícil adaptarnos, pero si hay una apertura a escuchar, a que debatamos con los tiempos que se necesitan, que podamos, más allá de las polémicas que se puedan armar en la sala, si podemos aquí trabajar y llegar a acuerdos amplios en materia de seguridad, Chile nos demanda ponernos de acuerdo y tomar políticas de Estado. Este proyecto ingresó el 2022 cuando existía una crisis enorme, efectivamente, que hoy día va a la baja en la frontera. Luego del pic de aumento de ingresos irregulares el 2021 y antes de que el ejército estuviera en la frontera a partir del 2023. Gracias a un trabajo que comenzó la administración anterior y que esperamos, por supuesto, que se reconozca y que se siga avanzando en aquella, podemos dar cuenta que hay una política de Estado y no una política de un sector en particular. En ese sentido, agradecemos la apertura y esperamos que obviamente los próximos proyectos también podamos ser escuchados y tomar, obviamente, dentro de las diferencias que vamos a tener, algunos tipos de acuerdos, porque más allá de las peleas que podamos tener acá adentro y de las votaciones que ustedes bien saben tienen la mayoría, la gente no le importa si es de izquierda o de derecha, le importa que los políticos nos pongamos a disposición de darles la tranquilidad que requieren. Y con eso, y para eso vamos a estar disponibles. Muchas gracias. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Araya. Gracias, presidente, por su intermedio. Si el señor secretario nos pudiese ayudar con la siguiente consulta. Este proyecto nosotros ya lo aprobamos en general, lo vamos a votar en particular ahora, va a la sala. Como viene con indicaciones de la sala, ¿vuelve a la comisión o en la sala se despacha hacia el Senado? Gracias, presidente. La calificación de urgencia suma obliga a que la sala lo despache tanto en general como en particular en este trámite, en el primer trámite constitucional. Presidente, Diputado Araya tiene la palabra. con la respuesta del secretario, pareciera que lo problemático acá es el tema de la distancia, y yo de verdad creo que es un tema que podríamos solucionar, pero creo que faltan elementos de juicio para que efectivamente la norma sea útil, como lo hemos conversado largamente. Yo de verdad valoro su disposición a conversar respecto a esta materia, porque 10 kilómetros, muy insuficiente. 25 yo creo que en la macrozona norte, y estoy hablando de Arica, Parinacota hasta casi la región de Coquimbo, 25 sigue siendo una cosa que nos asusta mucho. Entonces ayer usted, presidente, en el diálogo que tuvimos, planteaba que hay algunos criterios de la DIFROL. Por lo tanto, una cosa que podríamos hacer es pedirle al Ejecutivo que le retire la suma urgencia, de manera tal de que, aprobado hoy día lo que tenemos, podamos tener una conversación a posteriori para efectivamente definir un criterio que haga que esto efectivamente sea útil, porque además no hay que perderse que esto lo que hace es resolver el problema del funcionario aprehensor. Yo entiendo que ese es el objetivo de esto, cuando se enfrenta a un control de detención. Que eso es el sentido de esto, que efectivamente cuando se va al control de detención no se declare la detención ilegal así porque las circunstancias son realmente así, decir que usted porque sospechó una persona que anda de la frontera. Entonces, y para que sea una herramienta útil, yo sostengo como diputado del norte que el tema de las distancias no queda bien resuelto con 25. O sea, la propuesta que hay de 10 kilómetros me parece que está bien, pero pensando en la aplicación práctica creo que es insuficiente. Gracias, diputado Jaime Araya. Diputado Leiva. Sí, presidente, junto con valorar el trabajo de la comisión, la disposición también del Ministerio y particularmente del subsecretario del Interior a poder trabajar estas materias, me parece importante. Es una ley que obviamente, y lo reitero, originalmente tenía visos claros de inconstitucionalidad y era una norma que efectivamente no se atenía al objetivo que se perseguía, tal como planteaba por su intermedio la diputada Urrutia, en orden a que yo además considero de que esta norma ya está resuelta por la ley de migraciones, es una reverberación de lo establecido ahí, y me gustaría analizar con mayor énfasis esa problemática cuando se llega a estrados y efectivamente exista, como plantea el diputado Araya por su intermedio, una tutela o eventualmente en un control de detención eventualmente pudiera declararse ilegal, porque hay dos normas que eventualmente pueden afectar un mismo tema.
uno, ley de migraciones, y dos, esta, entre comillas, ley corta. Hay que verlo bien, requiere un análisis jurídico más detallado, en mi opinión. En segundo lugar, también hace sentido lo que plantea el diputado Araya, en orden a siempre un determinante fáctico de cuántos kilómetros y por qué esos 10 kilómetros. Bueno, los 10 kilómetros están recogidos de la ley de migraciones, serán 15, serán 20, serán lugares distintos. La indicación propuesta, el proyecto de ley original le entregaba a un decreto supremo el establecer cuál era el rango de acción, lo cual, a mi juicio, también era inconstitucional, se mejoró. Ahora, en tercer lugar, también se señala como el agente que va a realizar este control se denomina agente controlador o contralor. Yo creo que debieran ser los funcionarios policiales para ser más, pero eventualmente Directemar quedaría fuera de esa denominación, porque no es policía, no es fuerza de orden y seguridad. Entonces yo creo que también debiéramos tener un concepto más amplio, porque efectivamente si esto se va a aplicar, uno siempre piensa la frontera con Argentina, pero también la frontera marítima, que es muy importante, donde existen, yo creo, una gran problemática en la internación, no solo de migrantes irregulares, sino también de armas o de drogas, como bien dice la diputada Navellán, por su intermedio. Creo que es importante ampliarlo para que en el desarrollo de la norma puedan incorporarse a Directemar, que si bien es cierto, todos entendemos que realiza funciones policiales, no son policías por denominación legal, y por consiguiente ese concepto debe ampliarse. Ahora, yo valoro este trabajo, yo le quisiera proponer, presidente, creo que hay un consenso relativo, también por lo que planteaba el señor subsecretario, a quien agradezco el trabajo, y también a su asesor, en que tomemos como base, para poder indicar debidamente este proyecto, justamente esta propuesta del Ejecutivo. Y en base a esa propuesta del Ejecutivo, esa nueva propuesta del Ejecutivo, sea un texto base, eso requiere la unanimidad de la Comisión, para que en base a ese texto base nosotros podamos eventualmente indicarlo. Porque hoy día tenemos indicaciones transversales, hay indicaciones, presidente, del diputado González, de Renovación Nacional, de la diputada Urrutia, veo que hay cierta aprehensión, observaciones de la diputada Navellán. Entonces, yo creo que es una norma que partió muy compleja, del diputado Coloma, por su intermedio, presidente, hay muchas indicaciones, y es un proyecto de ley que partió bien complejo. Yo fui un acérrimo detractor del mismo. Creo que el trabajo nos dio la razón. Y creo que plantear, como plantea el subsecretario, esta indicación o propuesta del Ejecutivo como un texto base para poder analizar su constitucionalidad, ver los temas fácticos que planteaba particularmente el diputado Araya respecto a la extensión en zonas fronterizas, amerita de que nos demos un tiempo, breve, por cierto, muy breve, que podamos indicar sobre el texto base, lo mismo que quiero realizar yo respecto de las policías, porque hay que ver bien constitucionalmente cómo defino policía, su autoridad, para poder incorporar a la autoridad a Directemar, pero no dejar afuera a las policías, digamos. Esto requiere ingeniería de detalle, presidente. Y por eso le quisiera pedir, con la anuencia, entiendo, del Ministerio del Interior, de que establezcamos esto como texto base y nos demos plazo para escuchar perdón, es que usted es Interior y Seguridad, compañero, está bien. De que incorporáramos esto como texto base, que nos puede informar el Ministerio Público, eventualmente la Defensoría, y respecto de este texto base podamos indicar. Gracias. Gracias, diputado Leiva. Al respecto, y la propuesta sería poder votar este texto, que vaya a la sala, el Ejecutivo que no le renueve la urgencia, y se pueda indicar de modo que regrese a la comisión para poder discutir las indicaciones. Con la misma Sí, pero Navellán es muy generosa conmigo. Con la misma rapidez y siendo bien ejecutivos, presidente, usted citó ahora para ir a la sala y me parece bien, de que tomáramos ese acuerdo para que mañana miércoles, por ejemplo, pudiéramos analizar lo más rápido posible, tenemos sesión el próximo día lunes, y despachar en general y en particular. Porque eso de que vaya a la sala... Por eso, pero la discusión en particular de este proyecto, por eso decía, teniendo como texto base la propuesta del Ejecutivo. Porque lo que quiere usted hacer, presidente, es que vaya a la sala, y luego de la sala se vuelva nuevamente a comisión, y luego de comisión, como tiene indicación, vuelva nuevamente a la sala. Lo que yo le propongo, eso nos va a demorar más tiempo,
si efectivamente el día de mañana o el día lunes ponemos en discusión en particular, recibiendo indicaciones del texto base y el Ejecutivo está de acuerdo, lo despachamos mañana y siempre el trabajo anterior de la comisión va a ser más expedito que derivarlo primero a la sala y que vuelva al segundo trámite reglamentario para acá. Esa es mi opinión, presidente. Secretario. A la diputada señora Navidad. Primero está el diputado Coloma. Gracias, presidente. Hay un solo inconveniente a su solicitud. La verdad es que existe y se generó a partir de la tramitación de la ley de divorcio, la posibilidad de tener un texto base distinto al aprobado. El problema reglamentario que tenemos es que eso se debería haber planteado al momento, no teníamos esta indicación, yo lo sé, es un tema de hecho. El problema está en que el texto indicado ya se aprobó en general, sin el acuerdo en ese momento que pasara a ser el texto base, que habría sido... reconozco mi ignorancia respecto a la mirada que puede haber respecto de eso en la sala, porque no ha sucedido. En mi larga historia acá adentro que se haya aprobado un texto, que se haya tenido como texto base un texto a posteriori. En seguridad ciudadana no... Entonces, claro, respetamos el reglamento de seguridad ciudadana. Yo creo que es mejor darse, o sea, si me permite, presidente, dar una opinión, darse la vuelta de la sala para que sea indicado en un segundo trámite reglamentario primero constitucional. O sea, si no tiene sentido. Gracias, presidente. A ver, yo tengo varias aprensiones en la misma línea del diputado Leiva por su intermedio, presidente. Yo creo que sería bueno pegarle una revisión porque lo que dice en relación a las policías marítimas tiene un punto, porque de repente habría que hacer una excepción en relación a la frontera marítima y frontera terrestre, porque si ponemos un límite de 30 kilómetros, comunas como Illapel estarían totalmente cubiertas, ya sea por la parte de la frontera terrestre o la frontera marítima. Entonces ahí puede haber distintos problemas que sería bueno pegarle una nueva visión en relación a esos temas. Independiente de eso, yo creo que el proyecto tiene que avanzar de todas maneras. Si bien el diputado Leiva por su intermedio dijo que tenía harto reparo y es así, yo creo que hay bastante unanimidad que un proyecto así tiene que avanzar o ver a la luz por más que se pueda arreglar en base a mi visión. Pero yo vería la posibilidad que sea la mesa lo que diga que sería lo mejor, pero si es posible demorarnos un día más y votarlo mañana puede ser una buena opción, siempre y cuando se le permita a la mesa y no haya problemas constitucionales ni de reglamento. Eso, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputada Navidad. Gracias, presidente. Yo, más allá de todas estas aprensiones de la forma de tramitar el proyecto, que yo coincido con las aprensiones planteadas por el diputado Coloma y el diputado Leiva, a mí lo que me preocupa es la bajada a la tierra. Y vuelvo a referirme a lo que dije antes. ¿Cuánto personal policial tenemos? Policial, es decir, policía de investigaciones y carabineros que puedan abocarse a esto. Porque en la práctica hoy día estamos frente a una falta brutal de personal y a mí me preocupa qué es lo que va a pasar en los sectores que no están incluidos dentro del kilometraje que determinemos. Si determinamos 30 kilómetros, ¿qué pasa con las ciudades, los pueblos, los lugares, que por lo demás igual están fuera del proyecto de ley? ¿Qué pasa ahí? Cuando hoy día tenemos una falta brutal de personal. Entonces, alguna vez legislemos con los pies en la tierra, si en el papel suena re bonito, pero en la práctica, ¿quién va a poder llevar a cabo esta función? Acá que me corten el micrófono, gracias. Sí, señor secretario, pero a ver, acá no hay un tiempo determinado que se corte el micrófono. A lo que voy es a lo siguiente, legislemos con los pies en la tierra, porque tenemos una falta de personal. Estamos dando una función específica, que es el control fronterizo, por así decirlo, en los kilómetros que sean. ¿Quién va a efectuar ese control? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué vamos a dejar sin control policial a cambio de tener personal policial haciendo este control? Entonces, yo les pido por favor un poquito de sentido común también. Si el proyecto de ley en el papel suena fantástico, pero en la práctica, ¿va a ser factible realizarlo? Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán.
en segunda intervención. Secretario, tiene novedades. Gracias, presidente. Consultado el señor secretario general, me manifiesta que no es posible ni aún por la unanimidad o el asentimiento unánime de la comisión, porque quita sí, deja sin posibilidad a los autores de la moción de defender el texto original, porque ese texto desaparece y queda solamente el texto, quedaría eventualmente solo el texto de la indicación. Ese es el problema. Pero aquí, gracias. Subsecretario, tiene la palabra. Ahí sí, muchas gracias, presidente. Bueno, respecto del tema en discusión, aquí hay claramente uno de los temas fundamentales, el tema del kilometraje. Nosotros estamos dispuestos naturalmente a apoyar y ayudar a que esto salga y en acuerdo, pero naturalmente guardando el procedimiento que se da naturalmente esta comisión. Por tanto, yo no voy a, respecto por su intermedio a la consulta del diputado Basaletti, quien en definitiva ha manifestado, y el diputado Jorge Díaz respecto al tema de los kilómetros, yo creo que es un tema que es discutible, que en una nueva instancia nosotros estamos absolutamente dispuestos a propósito de una discusión técnica. Ahora, los 10 kilómetros son fundamental por la ley de extranjería, por eso en definitiva se tomó, ¿ya? En la discusión técnica, pero esa es una cuestión que se puede dar y que estamos absolutamente abiertos, y ustedes son los legisladores y por tanto es una cuestión, a propósito también lo que plantea el diputado Araya por su intermedio, que podemos dar. Ahora, respecto de lo que ha planteado la diputada Navillán por su intermedio, bueno, efectivamente nosotros quisiéramos tener mucha más dotación policial. Es el objetivo. Estamos hoy día, el presidente ha hecho un anuncio a propósito del 99 aniversario de Carabineros de Chile en términos de que vamos a aumentar la dotación policial. Yo eso sí se lo puedo asegurar con mucha responsabilidad. Vamos a mejorar también las condiciones laborales en términos económicos de Carabineros. Tenemos todo eso, es un trabajo que obviamente uno no lo puede explicar a detalle porque lo va a anunciar el presidente cuando corresponda, pero puedo decir fundamentalmente a partir de lo que el presidente dijo en el aniversario del 27 de abril, número 99 de Carabineros. Lo que sí le puedo decir es que tenemos claro cuánto personal hay en cada una de las instalaciones que tenemos en frontera respecto a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Eso lo sabemos al detalle. Pero esa información no se la puedo entregar porque es una información reservada y que si me la piden yo se la puedo entregar, como ustedes saben, a través de un oficio que ustedes van a leer en la Secretaría General. Es la única forma que lo podemos hacer. Debido a la importancia que eso tiene y a la seguridad de la nación. Ahora, eso es respecto a frontera, pero en el fondo el proyecto lo que habla justamente, y que es una discusión a propósito de funcionarios policiales o las policías, que hoy se ha planteado también el concepto de las policías, a propósito del diputado Jorge Díaz, por su intermedio, y que otro tema también podemos discutir. No son funcionarios que están en la frontera, son fundamentalmente porque justamente el resguardo de la frontera no es 25 kilómetros para adentro. Nosotros tenemos resguardo de la frontera, lo que es el perímetro de frontera. Hoy día tenemos a Carabineros de Chile cumple esa función, y lo que tenemos en el caso de los funcionarios de PDI también cumplen esa función determinada respecto, digamos, del control de las personas que ingresan, como todos sabemos. Entonces, el personal, sabemos perfectamente cuánto personal hay, quisiéramos tener más, estamos trabajando para eso, vamos a tener, este gobierno va a terminar con mucho más personal de lo que se encontró, pero esa es otra discusión. Estoy hablando fundamentalmente de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Tenemos, naturalmente, sabemos cuánto es el personal que hoy día está en frontera, tanto en la frontera norte, donde tenemos un estado de excepción, como a nivel nacional. Pero como les señalo, ahí tenemos un tema que tiene que ver, que es una información reservada que la podemos entregar a través de la instancia que corresponde. Respecto a lo que planteaba la diputada Urrutia por su intermedio, yo también le agradezco la disposición que hemos tenido aquí todos efectivamente para avanzar en este proyecto, que es un proyecto que naturalmente mejora la seguridad y el control por un problema de crisis migratoria objetiva y real, que si bien hoy día, como ha señalado ella por su intermedio, presidente, no es como la tuvimos en un momento, pero es una cuestión que nos va a ayudar.
Y respecto, bueno, ya lo que planteaba el diputado Jaime Araya de retirar la urgencia, una cuestión que nosotros efectivamente vamos a evaluar a partir de lo que ocurra hoy día en la comisión. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Tenemos 4 palabras pedidas y tiene que exponer el señor Malamud. ¿Les parece que permitamos que exponga el Ministerio Público y así seguimos con las preguntas para no seguir? También Bien. Diputado Barqués y después el diputado Leiva. Gracias, presidente. Solo para dejar constancia, creo que no es procedente hacer indicaciones de indicaciones, sobre todo si el día jueves se llegó a un consenso. Entonces, creo que el ánimo no es dilatar en esta comisión. Y ojo que no se puede considerar texto base porque es una indicación, no hay una fusión de proyectos. Y por lo tanto, creo que lo que hay que hacer, si es que a alguien no le parece el consenso al que ya se llegó, es presentar indicaciones nuevas, que pueden ser más o menos similares a lo que trabajó el Ejecutivo. Pero quería dejar constancia de aquello para que esta situación creo que no se repita, porque es improcedente. Gracias, diputado Barqués y diputado Leiva. Sobre el punto, presidente, la procedencia o improcedencia de una forma de trabajar, creo que es irrelevante. Lo que hay aquí, hay un acuerdo por parte de la Comisión y del Ministerio de plantear un nuevo texto base. Perfectamente, presidente, una forma de accionar para no dilatar el desarrollo de un proyecto, porque queremos que se despache luego al Senado, es suspendiendo la votación en particular, haciendo caso de lo que plantea el señor secretario. Yo tengo una opinión distinta, pero el señor secretario lo plantea, entendiendo que este es un proyecto presentado por Renovación Nacional, y si tenemos la esencia de esos diputados, muchos de ellos no están en ejercicio. Es más, del propio Ejecutivo, para regularlo de mejor manera, creo que es procedente. ¿Por qué lo digo, presidente? Regáleme un segundo. Porque creo que hay que cuidar la armonía del proyecto de ley. Este proyecto de ley pasa, y yo agradezco y reconozco eso, de una ley de control preventivo generalizada en el territorio nacional a algo. Diputado Leiva, no, es que ya he hablado 3 veces y por tanto el reglamento es bastante claro. Diputado Leiva, usted había pedido la palabra para saltarnos el orden a propósito de una cuestión reglamentaria. Si va a analizar el proyecto de ley, no tengo ningún problema darle la palabra, pero respetemos el orden porque hay otros diputados que también tienen el derecho a hablar, como el diputado Díaz, y usted había hecho la solicitud de saltarse el turno nuevamente porque había hecho el tema del reglamento. Entonces, es que si va a hacer el análisis del proyecto, que es legítimo, le pido que respete el orden porque está el diputado Díaz antes. Tenemos la exposición del Ministerio Público, que yo creo que es absolutamente legítimo que haga el análisis que quiera, pero si era una cuestión de orden, no del análisis completo del proyecto. No, ya, diputado Díaz tiene la palabra. Diputado Díaz tiene la palabra. Bien, respecto de las respuestas que entregó el subsecretario, yo comparto con lo planteado por la diputada Navillán. Cada vez que se destina una función adicional, la fórmula de cálculo de las dotaciones es la misma. Quiero poner un ejemplo. Cuando se calcula la dotación de Valparaíso versus la de Arica y Parinacota, no hay ningún factor diferenciador de que una región tiene pasos fronterizos y la otra no. Ese factor no existe hoy día en el cálculo de las dotaciones, por lo tanto, cuando se incorporan estas nuevas funciones, que me imagino que se van a materializar, porque en algún momento esto tiene que producirse, lo que sucede en la realidad es que sacan dotación del resguardo del orden público de las zonas urbanas para destinarlas al resguardo de zonas fronterizas. Entonces yo creo que esta es una discusión incluso más profunda. ¿Cuál es la decisión que se va a tomar respecto de las fronteras de nuestro país? Por un lado, vemos que incluso mañana, ¿no?, nos corresponde renovar nuevamente esta ley de infraestructura crítica para mantener la incorporación de Fuerzas Armadas en zonas de fronteras. Pero además, este otro tipo de indicaciones, por lo tanto, llegó el momento en que se toma una decisión. ¿Quién va a resguardar las fronteras de nuestro país en tiempos de paz? Y creo que durante este tiempo se ha visto que la incorporación de las Fuerzas Armadas en esta función ha sido bastante eficiente. O sea, que
y eso implica provocar una modificación constitucional en orden de que se entrega a las Fuerzas Armadas como función permanente el resguardo de las fronteras en tiempos de paz. Y eso podría solucionar varias de estas circunstancias, y comparto lo que dice el diputado Leiva respecto de parte de esta materia cuando se incorpora la función de las Fuerzas Armadas, porque ellos también tenían la función de registrar cuando existan hechos que tengan ciertas características de ser constitutivos de delitos flagrantes. Pero esa decisión hay que tomarla, o crear derechamente policía de fronteras, pero no podemos estar defendiendo un santo para vestir a otro. Y también parece importante la manera en cómo se va a llevar a la práctica, y reitero la pregunta al subsecretario respecto de los medios tecnológicos. O sea, hoy día no hay internet en las zonas de fronteras, no existen. Entonces, ¿de qué manera eso se va a resguardar? Van a tener antenas de internet satelital que les permitan registrar las bases de datos, porque en los últimos operativos que han sucedido en Arica, en específico en el Cerro Chuño y en lo que va de este año, se han hecho más de 1.400 controles de detenciones, controles a personas, pero cuando se registran en el sistema AVIS, que solamente está en la región de Arica y Parinacota, en ninguna otra región fronteriza de las que este proyecto pretende regular, solamente son cerca de 60 las personas que tenían algún control de identidad, y solo 6 con causas pendientes. Entonces la dimensión se reduce muchísimo cuando existen o no personas que están vinculadas a cometer cierto tipo de delitos. Por lo tanto, sí creo que hoy día, más allá de que estamos muy de acuerdo con el fondo de este proyecto, ¿cómo se va a materializar en la práctica? Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz, diputado Leiva y después el diputado Basaletti. Muchas gracias, presidente. Dentro de mi segundo tiempo para hacer uso de la palabra. Quiero plantearle, presidente, lo que traté de anticipar. Este es un proyecto distinto, desnaturaliza el original. El original era un control amplio a nivel nacional y en buena hora se ha acotado a zonas fronterizas. Y ese análisis de zonas fronterizas no se ha dado de manera adecuada. No solo está la problemática, señor presidente, de la referencia a policías y no autoridad policial, que sería concordante con muchas normas del Código Procesal Penal. De aprobar yo en particular esta indicación, obviamente dejaría fuera Directemar. ¿Por qué, presidente? Voy a tratar de no extenderme. Lo conversaba con la diputada Navellán porque este es el Parlamento, no tenemos que parlamentar, no tenemos que exponer nuestras ideas. Porque cuando uno habla de frontera, la visión o la problemática lo lleva usted a Colchane. Pero nuestro territorio tiene frontera por cordillera y por mar. ¿Qué pasa en Magallanes? ¿Qué pasa en Lonquimay? Presidente, con esta norma, que además tiene una incorporación que es absolutamente exógena a nuestra normativa penal, cuando señala que el control señalado se verificara dentro de los 10 kilómetros hacia el interior, con exclusión de las zonas urbanas definidas por su plan regulador comunal. No solo se supedita a un instrumento de planificación autónomo comunal la delimitación de una zona urbana, donde exista o no un plan regulador intercomunal, que solo tiene, o metropolitano, Concepción y Santiago. Porque además, yo en geografía no soy más bien neófito, pero entiendo que Colchane es una comuna fronteriza y que tiene su centro urbano en la frontera, dentro de los 10 kilómetros. Pregunto, ¿en Colchane se podrá hacer? ¿Existirá alguna comuna dentro de la frontera? Por ejemplo, en Algarrobo, miren lo que voy a decir, conozco, o en Viña del Mar, la policía no podía hacer un control porque 10 kilómetros hacia adentro hay zona urbana, porque el límite urbano de todas las comunas costeras colinda con la playa. ¿Para qué vamos a definir la playa como Andrés Bello? Entonces, ese es el problema que tiene esta norma, porque efectivamente todas las zonas urbanas costeras quedarían con esta norma excepcionadas de un control. Entonces, por eso insisto, presidente, que el proyecto tiene problemas técnicos que es necesario desarrollar, porque muta de un proyecto de control en infraestructura crítica, que era la idea original, a uno de fronteras. Pero fronteras no es solo en la zona norte, sino que todas las comunas fronterizas, donde llega el radio urbano, por ejemplo Valparaíso, 10 kilómetros desde la costa, donde estamos acá, no podría haber un control migratorio, por ejemplo. Entonces, es muy complicado, porque esto no se puede definir solo para la frontera norte, sino que para toda la extensión del territorio nacional. Por consiguiente, lo que le quiero plantear, presidente, es que ante estas deficiencias técnicas, no solo de las policías, de la aplicación
y también lo que plantean los colegas respecto de cuál va a ser la dotación destinada o capacitada para desarrollar este tema, creo que es necesario, presidente, darle una vuelta, suspender la votación en particular y aprobar algo como corresponde. Porque no puede aprobar en particular algo que vaya a la sala y que después vote en contra en la sala. Sería inconducente y sería, en mi opinión, un ridículo. Esto se soluciona, presidente, con algo que muchos diputados plantearon y que había acuerdo entre todas las candidaturas antes del presidente Kast en que haya una policía de fronteras. Esa es mi opinión. Y lo planteó el señor subsecretario, principal promotor de esa idea, yo comparto con ella. Pero no podemos legislar, presidente, ante este acuerdo que yo agradezco de todos los sectores, una norma absolutamente incompleta, inconducente y que tiene el nivel de contradicción tal que va a permitir que todas las comunas costeras, por siempre vemos Valparaíso, Viña del Mar, pero todas las comunas costeras no pueden realizar controles fronterizos porque coincide con su zona urbana. Muchas gracias, presidente. Diputado, va a salir de una palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tres cosas. Una, en relación con lo que han señalado algunos de mis colegas acá, en términos de supeditar esta norma a las dotaciones policiales, me parece que son discusiones distintas, porque esta no es una obligación, es una facultad especial. Entonces, yo quisiera acudir al espíritu del legislador, que todavía no legislamos, pero ¿qué nos interesa? Seamos francos, ustedes lo han dicho varias veces, esto partió el año 2022 y tenía que ver más con la frontera norte. Esta es una oportunidad para ampliar aquello, por eso que yo partí diciendo que no me calzaba la región de Antofagasta a los 10 kilómetros, aun cuando esté en la ley de extranjería. Yo creo que es absolutamente necesario sentarse a definir técnicamente una redacción que la haga efectiva la norma, independiente, insisto, de las dotaciones policiales, porque lo que se pretende es que las policías tengan ese atributo, en el fondo, de mayores, valga la redundancia, atribuciones para este control, que esa fue una discusión base, bueno, el diputado se fue por allá, así que, pero que era no confundir lo del artículo 12 como está y el 85, y hacer un híbrido, en el fondo, que tenía que ver con las condiciones especiales de la frontera norte, y esas subsisten. Y yo no las podía proyectar más hacia el sur. Yo creo que incorporar el territorio marítimo nos vamos a enredar, porque pues estábamos pensando de que esta norma de aprobarse no sustituye el artículo 85 ni el 12 original. Por lo tanto, la zona urbana de Villa del Mar y todas las que se nombraron están sujetas a esa especificidad de los controles. Y lo tercero, y en mi opinión, bastante fundada, ¿no? Pero quiero dejarla presente, es una mala idea pensar en una policía fronteriza. Y eso tiene que ver con la experiencia. El armar una organización nueva tiene costos de oportunidad en el tiempo, económicos, que no se han valorado suficientemente. Y por lo tanto, el uso de las Fuerzas Armadas, también esta es mi opinión personal, deberá ser excepcional, como lo está haciendo hoy día porque estamos frente a una crisis. No olvidar que la defensa externa requiere que los recursos de las Fuerzas Armadas, que también son escasos, el recurso humano ustedes lo saben, y hoy día hay un riesgo, ya hablaba mi colega el diputado de los riesgos que tendría tomar recursos policiales para esta nueva función, que yo no lo veo así, lo veo como una atribución. Imagínense lo que pasa hoy día, lo digo de aquí, es que para hacer frente a la política pública que tenemos instalada en el norte, que ha funcionado bastante bien según lo que me he enterado, ha requerido, porque justamente no hay una bodega con militares, redestinar militares a esa función. Yo no creo que sea legítimo tenerlo como una opción permanente en el tiempo. Por lo mismo creo que es una mala idea formular una nueva institucionalidad. Gracias, señor presidente. Bien, ¿les parece poder dar la palabra al Ministerio Público para poder zanjar algunas cosas de la discusión? Por ejemplo, porque se entendió algunas de las intervenciones que quedan sin efecto el artículo 12 y el artículo 85 en zonas próximas al borde costero, y creo que es muy importante dejar claro qué es lo que pasa con eso, cómo repercute, y tenemos al Ministerio Público invitado acá, que podría resolver varias de esas dudas que se han planteado, tal vez de forma muy enérgica. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Por su intermedio me permito saludar a los honorables diputados y diputadas de esta comisión y a todas las personas asistentes.
Bueno, voy a ser breve, dado que en una oportunidad previa ya tuvimos la posibilidad de expresar algunas de nuestras observaciones en relación al proyecto, y también en relación a eso me gustaría señalar que efectivamente la indicación presentada por el Ejecutivo recoge mucho de esas observaciones y también de lo que fue el debate en las pasadas sesiones, y por eso nuestra al menos apreciación es que es un notorio avance respecto de cómo ha ido progresando este proyecto de ley. Bueno, en particular, una de las observaciones que seguimos nosotros al menos manteniendo, y que veo que también es una preocupación por su intermedio lo expreso, señor presidente, de los honorables diputados y diputadas, es efectivamente la alusión que se hace a los funcionarios que estarían facultados para efectuar estas nuevas facultades de control y de registro de vestimenta y de equipaje. Efectivamente, si uno ve el artículo 12, es natural que esto se encuentre restringido a carabineros y funcionarios de policía e investigaciones, porque así fue pensado en su momento y es un control de tipo urbano. Pero en el nuevo contexto, tal como se amplía, al menos territorialmente, a las zonas de aguas interiores y mar territorial, naturalmente que surge la necesidad de incorporar nuevos funcionarios, y con esto me refiero a autoridad marítima, a Directemar, ¿cierto? Bueno, consideramos en particular que la alocución funcionarios policiales puede ser restringida, especialmente en el contexto que se le toma en el artículo 12, y podría ser entendido como que la autoridad marítima no estaría facultada para realizar estos controles tales como se pretenden en la propuesta de la indicación. Y es por eso que al menos una de las salidas que nosotros vemos es reemplazar, parece un detalle, pero consideramos que es una salida que podría servir al efecto, reemplazar funcionarios policiales por la policía. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si parece que no es tanto el cambio, ¿por qué? Porque efectivamente, y aquí agrego una complejidad, en tercer trámite constitucional se encuentra un proyecto de ley que es el proyecto denominado de flagrancia. No tengo acá el número del boletín, pero fue también tramitado por esta Comisión de Seguridad en su momento. Y ese proyecto, bajo el artículo 79, en su epígrafe denominado la policía, ¿no es cierto?, incorpora a la autoridad marítima, ¿no es cierto? Y entonces, de esa manera, sistemáticamente, uno podría decir, claro, aquí se modificó algo y tiene una intención. Y esta intención es que sistemáticamente puede hacer conexión con los organismos que menciona el artículo 79. La otra opción sería ser un poquito más explícito y en esta indicación mencionar las 3 instituciones que se consideran que podrían participar en estas facultades. Bueno, en cuanto a las facultades ya existentes del artículo 85 y las que también se le reconocen a la autoridad marítima a través de su ley orgánica constitucional, esta nueva indicación no merma las ya existentes, y en efecto el artículo 85 lo que regula es una forma de control de identidad y desarrollo también de actividades de registro de vestimenta y equipajes y vehículos, que se dan en un contexto diferente, que es con la existencia de indicios, ¿ya? Y esto lo que intenta hacer, que nosotros consideramos este proyecto de muy buena manera, es objetivar ciertos indicios. Por supuesto que en las fronteras existe cierto temor, ¿no es cierto?, especialmente si el tránsito, el ingreso hacia nuestro territorio se realiza a través de pasos no habilitados, de que aquí hay una circunstancia que objetivamente es indicadora de que requiere un control y de que podría haber un delito. Entonces, de esa manera, es ir más allá de las facultades ya existentes, sin que eso significa que van a quedar sin efecto las atribuciones ya reconocidas en el artículo 85 respecto de los auxiliares policiales. Es todo cuanto tengo que decir, señor presidente. Muchas gracias, Mahmoud. Tengo una propuesta que, dado que están estas sugerencias para poder corregir y que rescata un poco las preocupaciones de la comisión, podemos suspender durante algunos minutos para presentar una nueva propuesta que es presentada por los diputados, pero recogiendo la indicación del Ejecutivo y la que se trabajó en la Comisión Técnica, haciendo las precisiones que hace el Ministerio Público, y como reglamentariamente, y si no el secretario me puede corregir, se tiene que votar hoy. Es que se rechaza o se apruebe, es la decisión de cada uno, pero el reglamento es claro y así se ha pedido que se actúe conforme al reglamento. Entonces, ya, ¿les parece suspender unos minutos para tener una nueva propuesta?
¿Por 10 minutos? Diputado Salinas. Y después suspendemos para poder analizar técnicamente esa corrección. Salinas. Gracias, presidente. Solo me he mantenido en silencio escuchando toda esta discusión. No solamente estamos hablando del tema territorial y la frontera, etcétera, porque creo que ya se ha argumentado y se ha discutido bastante. Solo lo que acaba de decir el Ministerio Público, objetivizar ciertos indicios. Entonces me queda muy ambiguo qué es lo que es objetivizar ciertos indicios, porque tiene que ver justamente con lo que nosotros observamos la primera vez cuando vimos el proyecto, la discrecionalidad cuando tiene que ver con esta revisión. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo objetivamente cuál va a ser el elemento de criterio para esto? Entonces, yo me gustaría que pudiera precisar eso, solo eso, y estamos de acuerdo con tomar el receso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Salinas, diputado Urrutia, y dejamos el Ministerio Público y ahí suspendemos por 10 minutos. Sí, en caso de que tengamos que votar, lo ampliamos, ¿les parece? Lo ampliamos y volvemos después de votar en la sala. ¿Ya? Sí, le puede dar la... La tecnología no. Yo solo me sumo, obviamente, a la pregunta del diputado Salinas. Bernardo iba a decir. Y también hacer un punto respecto a lo que se debate sobre que esto sería una facultad y no un mandato. Y lo quiero hacer a propósito de otras leyes que este Congreso ha aprobado, como por ejemplo la ley Escuelas Protegidas, donde sí le da un mandato a las policías a acudir a las escuelas, con lo que efectivamente estamos en desacuerdo porque, bueno, en mi caso por un principio de que las escuelas no son espacio para que ingresen las policías, pero ahí sí, por ejemplo, estamos dándole un mandato a las policías de acudir. En cambio, en este caso solamente estamos dando la facultad. Quería dejarlo claro porque a veces el calor del debate en la sala nos llega a omitir estas cosas que yo creo que aquí estamos de acuerdo. Esto es solamente una facultad. Muchas gracias, don Samuel Malamud. Tiene la palabra y después suspendemos. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Intentaré dar respuesta a la consulta que se ha efectuado. Efectivamente, conferir estas facultades a agentes estatales implican siempre una tensión entre los fines preventivos que se busca y, naturalmente, ciertos derechos garantizados constitucionalmente, libertad personal, intimidad, de manera que siempre tiene que haber una regulación que adopte un sano equilibrio. En estos casos, y a nivel comparado, y lo que también uno observa dentro de la regulación nacional con la que contamos, por ejemplo, al acceder a recintos como espectáculos deportivos, etcétera, donde existe una mayor necesidad de control por circunstancias evidentes de mayor riesgo, es razonable o es normalmente aceptado que uno deba soportar estas formas de restricción de garantías constitucionales, y lo relevante siempre es determinar que en la ley se establezca con claridad cuáles van a ser las limitaciones dentro de las cuales los agentes estatales van a poder ejercerlas. Y considero que al menos en esta propuesta queda mucho más delimitado en la medida que se establecen, incluso más allá de que sea materia de discusión, cuáles son los kilómetros en los cuales se va a poder ejercer, ¿no es cierto? O cuáles son los límites a partir del cual se cuentan. En la propia ley, cuáles son las atribuciones que se están confiriendo. Distinto sería hacer un reenvío a otras normas o dejarlo en forma vaga a la percepción de lo que el funcionario pudiese apreciar. Pero en este caso están limitadas a un territorio. Y la limitación de ese territorio, considero por seguridad nacional, es algo que a nivel comparado se hace y existe. Es totalmente usual verlos, y especialmente, como lo mencionaban, qué duda cabe si es que el ingreso se ha realizado a través de pasos no habilitados. Ahí es aún más evidente que la facultad de fiscalización, ¿no es cierto?, que por lo demás también va gradualmente, ¿no es cierto? Estas son las primeras facultades que dentro del proceso se le confieren a las policías en cuanto a su interacción con las personas directas, ¿no es cierto? El control de identidad, es decir, identifíquese quién es usted, ¿no es cierto? Y luego de eso, ¿no es cierto?, gradualmente poder
tener un acceso o injerencias distintas respecto a sus vestimentas y equipajes. Pero al menos está acotado en términos de legalidad en forma muy clara, de manera que la opinión del Ministerio Público es que esto no va a ofrecer al menos dudas interpretativas de si ha habido o no un exceso en cuanto a facultades. Bien, muchas gracias, señor Malamud. Suspendemos por 10 minutos y en caso de que llamen a votar, volvemos después de la votación. 10 para la 1 se retoma la sesión. Ya, 10 para la 1 se retoma la sesión, ¿les parece? Ahora. Reanuda la sesión, el Ejecutivo tiene la palabra. Bueno, presidente, mire, saliendo acá, de nosotros, realmente si se aprueba, nosotros estamos dispuestos a quitarle la urgencia para que después, cuando vuelva, poder naturalmente discutir todo lo que ustedes quieran discutir respecto al proyecto. Eso quería plantearle, presidente. Y nosotros le quitamos la urgencia. Claro, y regresa al fondo, todo lo que se indique, regresa y acá podemos hacer sí, que básicamente es el mix entre la propuesta del diputado Leiva de utilizar esto como documento base y con la indicarlo. No. Pero pocha, ya. Ya. Tomamos moción. Bien, el secretario tiene la palabra. Señor presidente, perdón, la Secretaría recibió una indicación del siguiente tenor. Para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente. Artículo 1. Único. Modifícase la ley 20.931 que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas por los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en 18 delitos, incorporando al artículo 2 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente. Comillas. Cuando el control señalado en el inciso anterior se verificare dentro del territorio comprendido entre el límite terrestre, hasta los 10 kilómetros hacia el interior, con la exclusión de las zonas urbanas definidas por un plan regulador comunal vigente, o entre el mar territorial y las aguas interiores, las policías podrán proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla y cotejar la existencia de órdenes de detención que pudieran afectarle. La policía procederá a la detención sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal de quienes se sorprenda a propósito del registro en alguna de las hipótesis del artículo 130 del Código Procesal Penal, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente. Firman la indicación el diputado señor Cristian Araya, el diputado don Enrique Basaletti y el diputado don Jorge Díaz Ibarra. Terminada la lectura, señor presidente. Gracias, señor. Las observaciones de corregir la mención hacia las policías, mantienen el resto y responden a la lógica de que vamos a llegar con este texto para poder indicarlo después y discutirlo en segundo trámite reglamentario, si es que llega a ser aprobado, por supuesto. De lo contrario, tendremos que ir votando indicación por indicación y un largo listado. ¿Se ofrece la palabra? Se va a poner en votación la indicación que di lectura hace un minuto de los diputados señores Araya, Basalete e Díaz. Señor. ¿Es el mismo texto? ¿Es exactamente el mismo texto? Ya, no. Si me permite, señor presidente, se va a votar la indicación. Si se aprueba o se rechaza, si se rechaza, se siguen votando el resto de las indicaciones hacia abajo. Si se aprueba, se entienden el resto rechazadas porque está formulado el texto del proyecto y no esta indicación. Y si se aprueba, el señor subsecretario de Seguridad ha señalado que se retira la urgencia para los efectos que se pueda ser indicado en la sala y vuelva con las indicaciones a esta comisión. Bien, ¿se ofrece la palabra?
Es exactamente la misma indicación del Ejecutivo recogiendo la observación que hizo la comisión. Es lo mismo. La única diferencia es que cambia los funcionarios policiales por las policías. Tiene la palabra. Indicación que vamos a votar, presidente, eso no recoge las observaciones planteadas porque la Directemar no es policía. Por consiguiente, cuando usted plantea las policías, se refiere al artículo 101 de la Constitución Política del Estado. Fuerzas de orden y seguridad y están carabineros. Y la otra indicación que está en el artículo del Código Procesal Penal, 89, donde se definen las policías, 79 policías, y no está Directemar. Entonces lo que le planteo yo, presidente, es que la autoridad policial, no las policías, es lo que corresponde. Por eso le pedí a usted, presidente, como no nos permitió participar de esa indicación, ni recoger, porque entiendo que ese era el objeto de la interrupción o la suspensión de la sala, poder recoger los planteamientos que teníamos distintos diputados. Justamente ese era el problema. Entonces, como usted la explicó, presidente, yo lo que le planteo es que debiera ser autoridad policial y no las policías. Por eso voto en contra, presidente. Todavía no está en votación. Se ofrece la palabra. Si el Ministerio Público puede aclarar la duda del diputado Leiva. No puede. Sí, no puede intervenir en votación en particular. Señor secretario, ¿se puede pronunciar reglamentariamente? Sí. La votación comienza cuando yo digo don Jaime Araya, etcétera. Lo dije, voy a tomar la votación respecto a la indicación, señor presidente. Sí. Don Jaime Araya. Va a tener que ser a viva voz porque, sí, en contra. Señora Chiara Barquiasi. A viva voz, señora Chiara Barquiasi. Perdón. A todos mejor a viva voz porque si no hay que ir uno por uno activándolo en el sistema. No, me abstengo. A favor. Bien. Corresponde poner en votación la indicación del Ejecutivo. Del Ejecutivo. En votación. Jaime Araya. Pueden presentar una indicación aún si quiere corregir el proyecto. Si quiere corregir el proyecto. Es sin económica, ¿no? Es votación económica. Sí, pero no solamente, presidente, la indicación del Ejecutivo dice funcionarios policiales y debiera decir las policías, de acuerdo a lo que explicó el Ministerio Público, por lo tanto, en contra. Lo que se indicó, se está votando la indicación del Ejecutivo. Señora Chiara Barquiasi. Gracias. Don Enrique Basaletti. A favor. Gracias. Don Jaime Coloma. A favor. Gracias. La del Ejecutivo. Don Eduardo Gretón. Gracias. Don Mauro González. Don Raúl Leiva. Gracias. Señora Gloria Navillán. Don Jorge Díaz. Deme un segundo. Me abstengo, señor secretario. Don Bernardo Salinas. Doña Tatiana Urrutia. Don Juan Valenzuela.
Presidente. Seis votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones, rechazada la indicación del Ejecutivo. Corresponde poner en votación, si así usted me lo indica, señor presidente, la indicación del diputado señor Mauro González, que también es sustitutiva, que está en la página 3 del comparado y que leo. Para sustituir el artículo único por uno nuevo del siguiente tenor. Artículo único. Incorpórase el artículo 12 de la Ley 20.931 que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, un inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente del siguiente tenor, comillas. Cuando el control señalado en el inciso anterior se verificara en infraestructura o instalaciones de servicios sanitarios o energéticos, puertos, aeropuertos, infraestructura y redes de transporte férreo o de metro, en un paso fronterizo o en la franja fronteriza comprendida entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 10 kilómetros en el interior del país, se podrá proceder al registro de vestimenta, equipaje o vehículo del controlado cuando el control y el registro señalado en este inciso se practicaran en un paso fronterizo o en la franja fronteriza comprendida entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 10 kilómetros hacia el interior del país, estos se podrán realizar a menores de 18 años. Si la persona sometida a registro tiene en su poder un objeto cuya tenencia o posesión constituye un delito, se estará lo previsto en los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal. Don Jaime Araya. Sí, antes de tomar votación, porque no he dicho en votación, secretario, el diputado Mauro González tiene la palabra. Ya. Bien. Hemos recibido una indicación del siguiente tenor. Para sustituir el inciso segundo propuesto en el proyecto de ley por el siguiente. Lo voy a leer al final de la lectura. Cuando el control señalado en el inciso anterior se verificara dentro del territorio comprendido entre el límite fronterizo terrestre hasta los 10 kilómetros al interior, con la exclusión de las zonas urbanas definidas por su plan regulador comunal vigente, o entre el mar territorial y las aguas interiores, la autoridad policial podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículos de la persona cuya identidad se controla y cotejar la existencia de órdenes de detención que pudieran afectarle. La autoridad policial procederá a la detención sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 del Código Procesal Penal, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente. Firman la indicación los diputados señor Cristian Araya, Enrique Basaletti, don Eduardo Cretón y de don Jorge Díaz Ibarra. Bien, se incorpora la consideración en esta indicación planteada por el diputado del Partido Socialista Leiva en relación a reemplazar el vocablo y habla de la autoridad policial. Se ofrece la palabra. Diputado Leiva tiene la palabra. Hay un texto reglamentario al cual le voy a solicitar al señor secretario que se pronuncie, porque esto es exactamente lo que nosotros votamos en primer término y fue rechazado. Lo que está cambiando es el término policías por autoridad policial. Todo texto reglamento también tiene un espíritu, señor presidente, y se lo voy a plantear en términos muy respetuosos, porque efectivamente la idea de la suspensión era generar un consenso en orden a tramitar un proyecto de ley adecuado. Usted insistió en un primer momento, presidente, y ahora, viendo el resultado que tuvo de la primera votación, que fue en contra, recaba de solo su sector, nuevamente, una indicación, sin incorporar a quienes, de buena fe, presidente, queremos colaborar en el desarrollo de un buen proyecto de ley. Me parece reglamentariamente inadecuado. El presidente puede tener el señor secretario puede tener una opinión distinta, me gustaría saber su opinión porque esto lo votamos. Y uno de los argumentos para votar en contra fue justamente no incorporar a Directemar. La indicación, no procede a recibir la indicación por otra razón, no por no recoger el debate, sino que las indicaciones solo pueden presentarse hasta antes de iniciar la votación del artículo.
Por lo tanto, no procede la votación del artículo, de la indicación. Procedemos con el resto de las indicaciones. Seguimos votando. Sí. Indicación de la diputada señora Tatiana Urrutia. Para sustituir el artículo único presidente, artículo único, agrégase el siguiente inciso tercero nuevo en el artículo 12 de la ley 20.391, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes. Comillas. Cuando el control señalado en este artículo se verificare respecto a una persona que haya sido sorprendida ingresando por paso no habilitado al territorio nacional o que acabare de ingresar de tal forma, los funcionarios policiales indicados en el inciso primero podrán proceder al registro de vestimenta, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla y cotejar la existencia de órdenes de detención que pudieran afectarle. La policía procederá a examinar conforme al artículo 89 del Código Procesal Penal y a la detención sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal de quienes se sorprenda a propósito del registro en alguna de las hipótesis del artículo 130 del mismo Código, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente. Terminada la lectura, señor presidente. Tiene la palabra la En el mismo espíritu que hemos conversado, esto nosotros creíamos que obviamente podía ser un aporte para el control de fronteras, por eso decíamos por pasos no habilitados, pero atendiendo al debate sobre la terminología de la policía, retiró la moción, o sea, la indicación. Poner en votación. Diputado Valenzuela tiene la palabra. Diputado Coloma tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo también retiro todas mis indicaciones. El proyecto está aprobado en general, rechazado en particular. Corresponde designar diputado informante. Propongo al diputado Valenzuela. Va a ser acordado en fondo sesión a sesión. ¿O diputado Cretón tiene alguna propuesta? Ahí sí. Es que era por orden alfabético, salvo que la comisión acordara por mayoría de sus integrantes que fuera otro diputado. Entonces yo seguiría el orden alfabético en esto. Bien, el diputado Jaime Araya es el que le corresponde. ¿Le parece? Lo someto a votación entonces, si no. Diputado Jaime Araya tiene la palabra. No, ¿le pueden dar la palabra al diputado Jaime Araya? Sí, sí. Usted está como el señor Romero, señor secretario, censurando a los diputados, está como Agustín Romero. Oiga, no, presidente, yo... Oiga, presidente... No, sí, no, yo agradezco lo expresado por el diputado Cretón en orden a que sea por orden alfabético, pero yo ratifico lo que señalamos en aquella sesión que acordamos esto. O sea, esto claramente atropella lo que había sido una práctica habitual, que fuese un orden alfabético estricto. Y yo esperaría, presidente, que puedan reconsiderar aquello. Y si no, yo voy a mantener mi moción de impedir cada vez que pueda que un subsecretario se siente aquí, salvo el señor Joanet en algunos casos, y dar las facilidades, porque, presidente, esto francamente pasa por alto un principio básico de funcionamiento, y esto tiene una incidencia clara y para que la gente lo sepa, es que el diputado informante, en caso de haber comisión mixta, por derecho propio, pertenece a la comisión mixta. Entonces, esto no es una cosa neutra de quién va o no va a informar un proyecto determinado. ¿Quiere ser diputado informante o no? Si no quiere, votamos y seguimos.
Sí. Sí, si alguien lo quiere someter a votación. Sí, o sea, o sea, pero sí, no, no obsta a no estar de acuerdo con lo demás. Okay. Usted sigue. No, no, sí, pues, pero si está. ¿Está de acuerdo? Ya, perfecto. No, mira. Mejor. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.